Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar de una vez. Ya irá viniendo más gente. Bien, el tema de hoy estamos haciendo sobre todo esta charla ha sido no necesariamente pública, solamente lo he puesto para un grupo que es abierto, es público, es cierto, un grupo de Facebook de nuestra página, un grupo que es acupuntura para todos, algo así se llama el grupo. Y ahí, con cierta, periódicamente, pues ponemos una serie de artículos, vídeos, charlas, seminarios. Y bueno, ahora ha tocado darles una charla con respecto a realmente al COVID, ¿no? Pero el título de la charla pues se llama La acupuntura en tiempos de pandemia. Esta tiene el propósito un poco de informarles, de comentarles y compartir, aparte de nuestra experiencia clínica en toda esta época que hemos tenido que pasar y que seguimos pasando y que probablemente todavía nos espere una tercera ola, al dar cuenta que, bueno, los vacunados en el Perú tienen una creo que van por 15, 18% para alcanzar la inmunidad de rebaño, se necesita sobre los 70%, o sea que estamos un poco lejos. Las personas de mayor edad, sobre los 50 años, bueno, ya mayormente están ya vacunados. Sin embargo, en relación a los últimos acontecimientos que han habido, que han habido en nuestro ambiente político acá en el Perú, en el cual, bueno, no se ha respetado para nada. Como verán, esto siguen inclusive las muchedumbres saliendo a protestar de diferentes bandos y una serie de cosas. Sería absolutamente ya casi de milagro que no tengamos una tercera ola. Y esta vez afectaría lamentablemente ya no tanto a las personas sobre los 50 años, sino gente joven. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, dado que actualmente hay una variable que es la delta y es muy altamente contagiosa. Bien, entonces un poco vamos a desarrollar cuál es el papel, no solamente en el caso del COVID, sino en el caso de a lo largo de toda la historia, ¿no? Si tenemos un poco de información con respecto a la historia de la humanidad ha tenido a lo largo de su historia una serie de calamidades pandémicas y epidemias que han diezmado pueblos enteros. O sea, no es una cosa de ahora. Eh, es una situación que se ha dado hace milenios, ya en los registros históricos, sobre todo en correspondientes a la medicina tradicional china y otras tradiciones, ya hay registros históricos en los cuales hubieron epidemias de alta magnitud que diezmaron a una serie de pueblos. La diferencia que hay entre esas epidemias que hubieron a lo largo de la historia con esta pandemia que tenemos ahora, es que ahora el mundo está al alcance de la mano. Eso quiere decir que cuando se daban las pandemias o las epidemias antaño, pues no había la navegación ni aérea ni nada, y de tal manera que quedaban de alguna manera circunscritas en las regiones donde se originaban. Entonces la globalización, el acercamiento, la gente, todo se desplaza, todo está a la mano, pues ha hecho que esta pandemia nos haya sorprendido hacia fines del año 2019 y todo el año 2020 y ya la mitad del año 2021 nos haya tomado por sorpresa, y esto ha sido una calamidad mundial. Entonces, no es algo nuevo las pandemias. La gravedad se da por el hecho de que ahora el mundo está ultra conectado y todo lo que pasa en cualquier parte del mundo puede rápidamente alcanzar a cualquier continente, a cualquier país. Nuestra experiencia, un poco primero quiero contarles un poco de nuestra experiencia. Nosotros tenemos
Esta es una escuela de formación de terapeutas en acupuntura y moxibustión y medicina china, y contamos de momento con 2 centros de consulta terapéutica, que es una en Surco, que es en la sede de la escuela, y otra en Villa El Salvador, que es una consulta que tiene más de 25 años ininterrumpido de servicio en esa zona. Entonces, ahí podemos ver y hemos podido tener un trato directo con familiares, con gente que ha tenido COVID, con gente que está expuesta, y hemos tenido pues la oportunidad de trabajar en ese sentido y poner nuestro aporte en el campo de este tipo de medicina, tanto en la prevención como en las secuelas del tratamiento. Naturalmente, tenemos que tener en cuenta que la medicina occidental y la medicina tradicional oriental tienen marcadas diferencias en la visión de la enfermedad y de la salud. La medicina occidental trata, estudia, investiga y aplica sus procedimientos terapéuticos en la enfermedad, o sea, trata las enfermedades. En el caso de la medicina oriental, trata al enfermo. ¿Cuál es la diferencia entre tratar la enfermedad y tratar al enfermo? Cuando se trata al enfermo, que es la perspectiva de la medicina oriental, la enfermedad, como la conocemos, con el nombre y apellido que la podamos conocer según la ciencia médica moderna, la enfermedad va a producirse en una persona en función a distintas debilidades, zonas predispuestas, diátesis terapéutica, diátesis que se llama, terreno debilitado del paciente, que hace que determinadas enfermedades le afecten a unas personas y a otras no les afecten. En el caso de las enfermedades infectocontagiosas, podemos ver que no todas las personas, por mucho que sea la escala en la cual se dé, y la cantidad de infectados, siempre hay personas que no se infectan, o si se infectan no aparece una situación muy grave. ¿De qué depende de esto? Es que todas las personas no son las mismas. Cada persona tiene, digamos, todo un historial, una base individual de cada ello. Entonces hay predisposición, está la persona predispuesta genéticamente, predispuesta por la dieta, predispuesta por el clima, por las emociones, por el psiquismo, e inclusive el efecto electromagnético de la vida moderna también afecta y produce la enfermedad. Entonces se va a producir la enfermedad y esta va a tener un nombre en función de la diátesis o el terreno debilitado de las personas. Bien, entonces eso lo que hace en todo caso la medicina oriental es situarse más allá del nombre, de la etiología, desarrollo, evolución de una enfermedad como lo conoce la medicina moderna. Al margen de eso, no es que la excluya, al margen de esa información, situarse en la realidad individual de cada sujeto. Entonces, a partir de ello, lo que importa más de lo que nos diga que tiene esa enfermedad, más que eso, lo que importa es las condiciones del paciente, las predisposiciones que pueda tener, si ya ha sido alcanzado por la enfermedad, atenderlo en función a sus propios terrenos físico, fisiológico, psíquico, y actuar directamente en esto. Entonces, de acuerdo a eso, lo que se ve cuando aparece una enfermedad es ver cómo aparece, cuál es su desarrollo, cómo comienza a evolucionar, y en virtud de eso vamos viendo una serie de signos y síntomas que lo que nos van a decir y lo que nos van a diagnosticar no es la enfermedad, lo que va a diagnosticar el estado energético del paciente. ¿Qué es lo que ha pasado en este paciente energéticamente hablando para que esta o cualquier otra enfermedad se haya desarrollado en ese cuerpo, en ese individuo? Desde esa perspectiva ha aparecido esta situación del COVID. Entonces el COVID es una infección viral, no es una infección bacteriana. Los procesos infectocontagiosos pueden ser a nivel de bacterias, a nivel de virus, a través de hongos, a través de parásitos, a través de una serie de microorganismos que afectan al organismo. En este caso, el COVID es una enfermedad producida por un agente viral. Este agente viral, que bueno, apareció hacia fines en China, a fines del 2019,
y que hasta ahora nos tiene un poco arrinconados a nivel planetario, y hay parte del planeta que están un poco más aliviadas en ese sentido. Nosotros todavía estamos en la lucha, como digamos. Bueno, ha habido que estudiar el caso, cómo es que aparece, más que el COVID mismo como enfermedad, qué ocurre en la persona para que esa le afecte. Hemos visto, por ejemplo, personas totalmente expuestas a la enfermedad, como los vagabundos, los mendigos, los que duermen debajo de los puentes, inclusive los borrachitos que andan por ahí, o gente que no tiene, y mayormente, estadísticamente, no tienen una gran cantidad de infecciones. No digo que no se hayan infectado, pero hay poco. Sin embargo, hay mucha gente que se ha encerrado en su casa, ha hecho un tremendo medidas de asepsia, muerta de miedo y todas esas cosas, y se han enfermado uno, dos y hasta una familia completa, y no depende siquiera de estatus sociales, que sean pobres, que sean ricos, que sean acomodados, que viven en una casa, una buena casa o vivan en la calle. No ha dependido de eso. Sencillamente el bicho este ha afectado a quien no es que el bicho haya dicho, mira, que tu cara no me gusta, así que te voy a infectar a ti. No, ha habido un conjunto de personas que están predispuestas y ahí ha ido, ¿no? Cuando vemos esa situación, entonces lo que nosotros, desde el punto de vista de la acupuntura y moxibustión, que trabajamos a nivel energético y consideramos una fisiología energética de cada órgano, en el sentido de que cada órgano es un transformador y productor de energías que cumplen determinadas funciones. Entonces, cuando aparece una enfermedad a nivel, por ejemplo, del hígado, lo que necesitamos es ver las condiciones energéticas que produce ese hígado a nivel energético en ese individuo, y vemos de corregirlo. En este caso, cuando aparece el COVID, lo primero que tuvimos que ver es cuál es el órgano diana, o sea, el órgano es donde comienza la enfermedad, donde se instaura la enfermedad. Entonces, el órgano donde se instaura la enfermedad, así sabemos que son los pulmones. Por lo tanto, la infección se adquiere, o sea, la persona se infecta sobre todo por las vías respiratorias y por la boca. Claro, no me voy a hablar porque yo no sé si todos ustedes que están aquí presentes tengan un manejo y una información a nivel de que son síntomas y toda esa cosa a nivel de acupuntura, así que voy a mantener no una situación muy técnica, sino en todo caso para que tengan una idea. Los pulmones, además de toda la fisiología orgánica que conoce la medicina occidental, es un transformador, produce una determinada energía, un chi pulmonar que va a atender todas las funciones, en este caso referidas al pulmón y otras que están en relación a los pulmones. Entonces ya teníamos una primera pista, son los pulmones, pero resulta que también va por la boca la infección. Nariz, boca. Entonces, cuando vemos nariz, la nariz pertenece al terreno del pulmón, la boca pertenece, en principio, a nivel de sabor, a nivel de salivar, está relacionado al vaso páncreas. Entonces ya tenemos una primera pista, porque además uno de los síntomas más significativos del COVID es la anosmia, la pérdida de olfato, y la ageusia, la pérdida del sentido del gusto. El sentido del gusto lo maneja la energía del vaso páncreas y el sentido del olfato el pulmón. Entonces ya tenemos ahí una primera pista, y de esa manera hemos ido viendo en nuestras consultas que hemos visto a pacientes con predispuestos a COVID o COVID inicial o COVID posterior, o sea, post-COVID. Los hemos tratado y hemos visto una serie de elementos que han sido muy, muy buenos en el sentido de la acupuntura. Hemos tenido también algunos pacientes que hemos sugerido a través de ¿cómo se llama?, de colegas que han tenido la posibilidad de estar cerca de pacientes que se tratan en su domicilio. Hemos tratado fases iniciales del COVID, inclusive fases en el umbral de poder llegar a una situación de gravedad, y nuestra experiencia es bastante alentadora. Lamentablemente, aquí en el Perú, y no solamente en el Perú, sino en el mundo occidental,
pues la acupuntura y la moxibustión todavía no está regulada como para que participe en los programas de salud pública. Entonces nosotros como que estamos un poco de lado en ese sentido. Pero sí les digo que si nosotros hubiésemos tenido oficial y legalmente la posibilidad de estar en ese tremendo ejército que se da para atender este proceso viral, seguramente hubiésemos sido de mucha ayuda, dado que en China, donde se origina el COVID y donde se trata con mayor eficacia conjuntamente con la medicina occidental esta pandemia, pues las cosas han ido muy bien. O sea, hemos visto que China, bueno, sí, ha tenido infectados, pero mayormente no hay unas calamidades como se han dado en India, como se han dado acá mismo en Perú y cosas de ese tipo. Entonces, algo ha tenido que ver el peso de esta alternativa terapéutica, de esta alternativa médica. Entonces, nosotros hemos agarrado un poco de experiencia, sería de más hablar, es una charla informativa que tiene el propósito de informarles los alcances que tiene la acupuntura en las pandemias, incluyendo esta, pero no es una clase, no es un seminario para decirles y explayarnos en detalles. Ya vamos a hacer, estoy diseñando precisamente un curso pequeño, un curso corto, para las personas que puedan estar interesadas en cómo abordar ya de manera técnica, clínica, lo que hacemos en nuestra experiencia. Bien, entonces voy a pasar a desarrollar unas diapositivas que les he preparado, sobre todo para que se den una idea cómo lo hemos manejado nosotros, pero más que nada una información directamente que viene de la experiencia de China. ¿Cuál ha sido el papel de la medicina tradicional china o oriental allá en China? ¿Cuál ha sido? Parece ser que no ha habido muchas noticias, pero nosotros somos una institución que tiene convenios internacionales, que está relacionado con la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, con 2 universidades de China, más la Universidad Europea del Atlántico, y por eso contamos con una serie de informaciones que no aparecen obviamente en la prensa, ¿no? Entonces, eso quiero para comentarles, para que vean cómo la importancia que tiene, que ha tenido esta práctica ahí donde se ha hecho, sobre todo en China y los países que han puesto en práctica este tipo de medicina para coadyuvar y hacer una sinergia con los programas de medicina occidental, medicina científica, como le quieran llamar, y lo que ha habido, porque mayormente no se conoce. Mayormente como que no ha habido nada por ahí, pero sí ha habido mucho, y inclusive a nivel gubernamental. Así vamos a ver luego cómo se han ido dando estos procesos. En principio, como les había dicho desde el comienzo, y para quienes no tienen esa información, la MTC, Medicina Tradicional China, como le llaman, para quienes no tienen esa información, en principio, una primera cosa, las epidemias o pandemias en la historia de la humanidad se han dado hace milenios. No es una cosa nueva. Nos ha agarrado a nosotros como cosa nueva porque se pensaba que con la medicina moderna y con los tiempos modernos y todos los recursos que hay, bueno, ya teníamos resuelto ese asunto. Porque antiguamente, antes de que aparezca la posibilidad de las vacunas, la gente se moría, pasaban los ataúdes por docenas en un solo día. Entonces, cuando aparece la vacuna, bueno, eso comienza prácticamente a decirse que uno de los logros y éxitos más resaltantes de la medicina moderna fue precisamente haber desarrollado vacunas para una serie de enfermedades que antes se llevaban por entero pueblos, y entonces eso como que estaba ahí. Y ahora lo que importaba es la enfermedad crónica. Sin embargo, vaya uno a saber las sorpresas que da la vida en pleno siglo XXI. Como si estuviésemos en las épocas de Egipto, en las plagas de Egipto, en las épocas en que en la zona de Asia Oriental se desarrollaron una serie de pandemias, malaria y cosas que también se llevaron un montón de gente. Ahora nos sorprende, no sé si se habrán dado ustedes cuenta de una cosa, epidemias o pandemias
Muchas de las generaciones más jóvenes que hay ahora nunca las han vivido. ¿Por qué? Porque ya existía la vacuna. Sin embargo, fíjense, se salió de cuadro, apareció un virus tremendo y miren cómo estamos hasta ahora. Entonces se depende, por una parte, del desarrollo de una vacuna, que dicho sea de paso, está en prueba, porque a mí me llama la atención, y se va a la persona vacunada, se hace sus 2 dosis, bueno, la supuestamente mejor vacuna que hay, pero dice que tiene que seguir usando mascarilla. Entonces, ¿qué no están seguros? Porque todas las enfermedades que han sido conjuradas por vacunas antes del COVID, te vacunas y para de contar. Quiere decir que tú estás así inmunizado y no tienes ya que tener rimbullado. Pero miren eso, la gente le piden que siga usando mascarillas, ¿no? Como decir, mira, te vamos a poner la vacuna, pero por si acaso no estamos muy seguros, así que de todas maneras póntela. A mí me parece totalmente absurdo eso, ¿no? Si se supone que es una vacuna, yo ya estoy inmunizado y no tendría que usar mascarilla, pero hay que seguir usando mascarilla a los centros comerciales, no una, 2 mascarillas, que es un horror y toda esa situación. Hay varias cosas que todavía dan clara evidencia que ese problema no se ha resuelto y que todavía nos puede dar muchas sorpresas. Así que hay que estar prevenidos y cuanto más opciones tengamos, mejor. Entonces, durante miles de años, estamos hablando de una data de 5.000 años, la medicina oriental, llamada ahora medicina tradicional china, tiene vasta experiencia en esta práctica médica y tiene una experiencia sobre todo a nivel epidémico, porque hace unos siglos atrás o milenios atrás no habían las enfermedades crónicas que hay ahora, lo que habían eran epidemias. Entonces, ellos, qué mejor que ellos que han tenido que afrontar con mucha frecuencia brotes epidémicos que mataban, moría mucha gente para tener experiencia en esto. O sea, si podemos decir, ¿quién tiene más experiencia en epidemias? Y hablando en función de la estricta y rigurosa verdad, no es la medicina occidental. La que más tiene experiencia en epidemias son las medicinas tradicionales que evitaron de alguna manera que se extinga la humanidad con esas tremendas plagas que registra la historia. En ese campo de la medicina tradicional oriental o medicina tradicional china, el campo, porque hablar de medicina oriental o de hablar de medicina tradicional china no es solamente un asunto de acupuntura y moxibustión como lo entendemos acá en Occidente, sobre todo acá en Latinoamérica. Dicen, ¿qué es la medicina china? Ah, es la acupuntura. Algunos dicen, la acupuntura y la moxibustión, pero no es solamente eso. La medicina tradicional oriental, la acupuntura y la moxibustión es una parte de una serie de técnicas, incluyendo la herbolaria, que es un conjunto de técnicas que hacen un solo sistema de la medicina tradicional. La acupuntura y moxibustión es una parte de esta, no es toda la medicina tradicional. Entonces, esta parte, que es acupuntura y moxibustión, la más difundida a nivel mundial, la que más se conoce, presenta una serie de ventajas, una serie de características frente a una serie de patologías, y marca la diferencia inclusive en una serie de otras terapias, y esto ha hecho, y han hecho importantes contribuciones en la lucha contra las epidemias en China, tanto en el COVID actual como en las distintas epidemias que sufrieron a lo largo de su milenaria historia. Entonces, vamos a ver un poquito para ver la historia cómo ha ido. La medicina oriental o medicina china, a diferencia de una serie de la medicina occidental, de otras, a la diferencia de otras medicinas tradicionales, tiene, digamos, la gran valía de que teniendo sobre los 5.000 años de historia como medicina, siempre no ha habido vacíos históricos. Es una medicina que desde el momento que se comenzó a desarrollar hasta nuestra época ha seguido evolucionando y adaptándose a las necesidades y urgencias que han tenido los seres humanos en función de la enfermedad.
sea, es larguísima la historia. Y a lo largo de esa historia, antes de la República, cuando era República China, lo que había era la China imperial, donde se marcaban hitos históricos a nivel de las dinastías. Y todos los avances a nivel de cultura, de filosofía, de medicina, de arte, se lo marcaban las dinastías que podían durar 150, 250, 300 años. En ese trayecto de esas dinastías se ha ido dando se han ido apareciendo una serie de médicos históricos y legendarios de esta medicina que han dejado extraordinarios legados de esa época, y eso es gracias a esos que hemos heredado un conocimiento, un vasto conocimiento que ahora nos sirve hasta la actualidad con los desafíos médicos que ahora se tiene. O sea, por eso existen diversos escritos, no solamente de otras formas de la medicina oriental, sino sobre todo de acupuntura y moxibustión, que tienen y hacen énfasis sobre todo en el campo de la prevención y el tratamiento de epidemias que aparecen en estos escritos clásicos. Estamos hablando de escritos clásicos que datan algunos de 1000 años, de 1500 años, 2000, 2500 años, y así sucesivamente. Ya aparecen en esos escritos formulaciones, formas, técnicas para atender las epidemias en general, tanto virales como, por ejemplo, bacterianas o las que fuesen. Ya hay todo y eso está registrado. Y cuando uno se pone a estudiar esos antiquísimos libros, esos antiquísimos textos, encuentra pues todo un compendio, un contexto bastante solvente, bastante fundamentado y sobre todo efectivo del manejo de las epidemias. Y estamos hablando de milenios, no estamos hablando del siglo pasado siquiera. En esa época y en ese tiempo, a través de las dinastías y a través de la historia de la medicina tradicional, destacan algunos médicos legendarios. Uno de ellos es el doctor o médico Sun Simiao. Este médico aparece como uno de los médicos legendarios de mayor importancia en lo que, por sus aportes a la medicina y además dejados como legados para las generaciones futuras. Este médico perteneció a la dinastía Tang y su libro, el Beiqi Xianxin Yaofang, que en nuestro idioma quiere decir recetas valiosas en casos de emergencia, deja ahí un gran legado para atender este tipo de enfermedades. En ese texto, en ese gran libro, aparece una cita que dice, un poco para darnos una idea, dice en ese libro, aquellos que viajan a zonas con alto riesgo de enfermedades infecciosas necesitan moxibustión y moxibustión purulenta. Así no serán infectados por la malaria o la malaria cálida. Entonces aquí ya de frente nos está diciendo que la técnica de moxibustión, que es una técnica que es conjunta con la acupuntura, hablar de acupuntura es hablar de moxibustión, hablar de moxibustión, hablar de acupuntura, es una sola técnica. Entonces ya nos dice que la moxibustión, que es el tratamiento a través de la Artemisa vulgaris, que es una hierba que genera un calor y una combustión que hace sinergia con el calor vital del individuo y armoniza, previene y cura. Si en este libro tan antiguo de la dinastía Tang aparece, por ejemplo, esa cita del médico Sun Simiao, uno de los médicos legendarios que se tiene siempre en cuenta. Hasta ahora todos lo que dice Sun Simiao en ese tratado sirve para esa época y probablemente, y estoy seguro que seguirá sirviendo en otras épocas con otros desafíos sanitarios que puedan aparecer. Entre estos médicos legendarios, otro médico legendario que hay varios, no voy a hablar de todos, pero es para que vean cómo es esto, para que vean que la acupuntura es una curiosidad y un cuento chino, ¿no? Que tiene aquí, que nos vienen un poco
a marear la pirindola para que, bueno, no, esto tiene un fundamento, una base, y quienes estudian la acupuntura se dan cuenta lo profundo y complejo que puede ser esta, esta, este arte médico, porque más que una ciencia es un arte médico. Aparece también y destaca en la historia el gran médico legendario Li Shizhen. Se vayan a Google, ven Li Shizhen y van a encontrar este hombre ha tenido, este hombre, este médico ha sido, un poco saliéndome del tema, este ha sido ¿cómo se dice? Los primeros, como dice, los que han ido en vanguardia con lo que ahora se conoce como anestesia para la cirugía. Las primeras anestesias para intervenir y cortar y diseccionar el cuerpo del individuo para curarlo, no es de un médico occidental. El médico occidental lo desarrollan, los investigan, lo desarrollan, lo tecnifican, sí, pero quien da nacimiento prácticamente a la anestesia para la cirugía es este gran médico legendario Li Shizhen, por ejemplo, entre otras cosas. Tendría que tomarme un buen tiempo para decirle la cantidad de conocimientos, técnicas, formulaciones que nos deja y que siguen siendo vigentes hasta la fecha y seguirán siendo en el tiempo. Entonces, en su compendio Materia Médica de Li Shizhen, materia médica, cuando se dice materia médica en un compendio, quiere decir que es un compendio que trata también no solamente la acupuntura y la moxibustión, sino la herbolaria. Entonces, un gran herbolario ha dejado un legado y un conocimiento a nivel de acupuntura y moxibustión y también a nivel herbolario. Él perteneció a su médico de la dinastía Ming, el otro fue la dinastía Tang, en Xing Miao. Entonces, ahí dice, en una parte de su libro, la artemisia o artemisa, para quienes no lo conocen, la artemisa es esa hierba seca que se construye en los puros de moxa para hacer el tratamiento con moxibustión, para imprimir calor al punto, al meridiano, a la zona que se quiera tratar. Esa es la artemisia vulgaris. Dice la artemisia para moxibustión, o sea, porque la artemisia es una materia médica que no solamente es utilizada para la moxibustión, sino también para decocciones, también se utiliza para tomarlo. Es una hierba que también tiene su uso a nivel herbolario. La artemisia para la moxibustión puede suavizar la permeabilidad del meridiano, o sea, hablando del canal de energía, curar cientos de enfermedades y tratar a las personas que padecen enfermedades a largo plazo. Aquí, entre líneas, habla dice suavizar permeabilidad del meridiano. Esto es un técnico, esto generalmente lo entendemos los profesores o los alumnos que ya saben esto. ¿Qué es permeabilizar un meridiano? Los meridianos de energía, donde fluye el chi, así como en los capilares, en el sistema vascular fluye la sangre, en el canal de energía pueden producirse diversos desequilibrios y alteraciones. Uno de ellos es la ralentización, el exceso, el bloqueo y el estancamiento de ese chi. Cuando eso ocurre, cuando cualquiera de esas alteraciones ocurre en el fluir de la energía en ese meridiano, predispone a que aparezcan enfermedades. Entonces la artemisa, habla aquí, permeabiliza el meridiano, lo hace que fluya, porque lo impermeable es lo que no deja pasar. Impermeabilizar es dejar fluir. Y además agrega, cura, la moxibustión, cientos de enfermedades y tratar a las personas que padecen enfermedades a largo plazo. ¿Qué significa enfermedades a largo plazo? Claro, él no utiliza el término médico que se utiliza en nuestro mundo moderno. Dice enfermedades a largo plazo. Las enfermedades a largo plazo no son otra cosa que las enfermedades crónicas. Estas dos obras, o sea, la primera de Xian Sun Simiao y esta de materia médica de Li Shizhen, muestran que la acupuntura deja constancia que la acupuntura puede prevenir y tratar enfermedades infecciosas. Porque las enfermedades son de una larga lista de
de formas. ¿Eh? Una cosa son enfermedades infecciosas, todas las enfermedades no son infecciosas, pero en todas estas obras milenarias aparece con contundencia, con fundamento y con ejemplos que la acupuntura y la moxibustión pueden prevenir y tratar enfermedades infecciosas. Por lo tanto, no cabe ser rebatido. O sea, todo lo que se dice ahí hasta la fecha no ha podido ser rebatido porque se sigue utilizando en nuestro mundo actual esas fórmulas, por ejemplo, de Li Shixing. Cuando se han hecho estudios clínicos experimentales ahora, en nuestro tiempo, muestran eso. La acupuntura y la moxibustión regula el sistema inmunitario. Esa es una acción importantísima que no hay que olvidar para los practicantes de la acupuntura y la moxibustión y las personas que accedan o quieran tratarse con este tipo de medicina, que si hay algo muy, pero muy evidente y contundente que hace la acupuntura y moxibustión, no solamente en el caso de las enfermedades infecciosas, sino en todas las enfermedades, es fortalecer y poner en las mejores condiciones posibles el sistema inmunitario. Y por eso la hace altamente preventiva. Porque para prevenir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si no ha aparecido la enfermedad, no puedo tratar algo que todavía no existe. Pero sí puedo hacer, reforzar y potenciar las condiciones del organismo para que tengan la suficiente resistencia y la capacidad de respuesta para cualquier tipo de enfermedad. Eso es lo que hace el sistema inmunológico. Pero además de regular, potenciar, tonificar el sistema inmunitario, actúa en todos los procesos inflamatorios y en todos los procesos infecciosos, tanto porque lo dicen estos textos milenarios, como ahora en el mismo China, que no se ha dejado de investigar y probar todo lo que dijeron, y esto es lo que quiero dejar remarcado, todo lo que estos médicos de la alta antigüedad han dicho que se hace y sirve para tal cosa, todo eso la China moderna lo ha comprobado científicamente. Y todas esas investigaciones están en la OMS. Y que no estamos hablando de ninguna chuperchería, ni que, ay, que sí, que por acá, que por allá. ¿No? La acupuntura, la moxibustión, desempeña un papel activo, en este caso, para la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, como lo hemos visto. ¿Qué enfermedades infecciosas? Todas. Por eso es que aparece como un recurso importantísimo en China. Ya me voy a meter un poco en la experiencia china, porque les comencé la charla hablándoles de la experiencia nuestra, contándoles un poco de la historia de estos médicos y de cómo tiene propuestas y tiene respuestas para las enfermedades infecciosas, pero ahora ¿qué hay ahora? ¿Qué se ha hecho ahora? Eso es lo que dicen los libros de la alta antigüedad. Pero hay ahora evidencia, sobre todo con este virus tan berraco, ¿no? Que ha puesto contra las cuerdas no a una comunidad, no a un país, no a un continente, a todo el planeta. Lo ha puesto contra las cuerdas. Bien, eso es lo que dice la alta antigüedad. Ahora dígame usted, ¿es o no es la cosa, no? Eso habrá sido antes que la enfermedad no era tan fregada como digamos, ahora más fregada. No, señor, ahora mismo le voy a dar los datos. ¿Qué es lo que se ha hecho y se viene haciendo con la acupuntura y moxibustión con altísima respuesta favorable con respecto a este virus tan peligroso que todavía nos tiene un poco en ascuas, ¿no? Entonces, frente al COVID-19, la terapia con acupuntura y moxibustión ha ayudado de forma activa en la prevención y el control de la enfermedad, no solamente en la prevención. Eso quiere decir que en un universo estadístico donde debieron infectarse 30, un alto porcentaje no se infectó. Y ese alto porcentaje es porque se hizo prevención con esta técnica. Estoy hablando ya de datos de investigaciones y datos propiamente de China que nosotros manejamos. Y todo esto, no solamente prevenir,
sino controlar la enfermedad. Hay que tener en cuenta, y eso es un dato muy importante porque en medicina hay que ser muy objetivo, porque si no somos objetivos, podemos de pronto echar a andar la imaginación y empezar a presumir, a hacer conjeturas, especulaciones, que ahora con el Facebook, las Instagram y redes sociales invaden de especulaciones, de informaciones, una serie de fakes, que tú lo ves y dices, oye, esto se les ha ocurrido ahorita, ¿no? Entonces no estoy hablando de ocurrencias de las redes sociales, estoy hablando de información que tenemos y contamos de todo lo que ha pasado y que sigue pasando en este campo con el COVID, ¿no? Por lo tanto, no solamente previene, sino también controla la enfermedad, control de la enfermedad. Ahora vamos a tener este dato, que es muy importante que lo tengan, y que con este mal manejo que han tenido muchos países, y con preferencia el Perú, que tiene el honroso, más que honroso, vergonzoso primer lugar en el mal manejo de esta pandemia, así como escuchar, el primer lugar por infectados por millón, es, si hubiese un trofeo, el Perú se lo lleva. No hay otro país que haya manejado tan mal este problema que el Perú. Esos son datos oficiales. Entonces, ¿por qué lo he controlado mal? Porque aquí ya no me voy a salir ni a China ni a otros países. Aquí en el Perú, en este país, probablemente de todo el universo de seres humanos y peruanos que han muerto, escúchenlo bien, un 70% aproximadamente no debieron haber muerto. Un 70% no debieron haber muerto porque no murieron por COVID. Murieron por asfixia, por falta de atención primaria, por falta de recursos en los centros de unidades de atención intensiva. Ha sido prácticamente un genocidio de salud pública. En el año 2021, el nivel de corrupción que se ha dado en el manejo de esta pandemia, quiere decir que gente se ha beneficiado delincuencialmente, económicamente, con esta calamidad. Se ha gastado montones de plata que iba al bolsillo de las cuentas bancarias de mucha gente. Y entonces eso ha hecho que veamos la pandemia como que todo el que se infecta ya se va a morir. No es así. El virus, estamos hablando de datos científicos, no estamos hablando. Y voy a hablar en aprox, porque como las investigaciones todavía se mueven un poquito, a veces puede decir, aparecer un porcentaje, mañana otro, pero siempre se mueven en un rango de promedio. En una pandemia del COVID como en esta pandemia, el nivel de infectados que podrían haber muerto, el porcentaje oscila entre el 3 y 5%. Eso quiere decir que frente a esta pandemia no debieron morir más del 5% de personas infectadas. No estábamos en el 5% de la cantidad de peruanos que hay, no. De todo el universo de personas infectadas, no debieron, en el peor de los casos, morir más del 5%. Ese es el nivel de letalidad que tiene el virus. ¿Y saben qué? La gripe común a nivel mundial, todos los años, con complicaciones, mata el 10%. O sea que esa gripe que conocemos a nivel mundial mata cada año un promedio de 10% de infectados. Y el COVID no alcanza el 5%. Y mira lo que ha pasado. Un universo
enorme, más o menos del 80, 70 y tantos por ciento. Bueno, esto oscila, ¿no? Dependiendo de cómo va la cosa, pero mantiene un promedio, ¿no? Entre el 75 y 80% de infectados del COVID, un poquito menos, 70% que acá, así, debieron ser asintomáticos. Y un 15, 20 y un poco más por ciento que hicieron síntomas y que pasaron a un nivel de gravedad. Eso es. ¿Y por qué se han muerto tan? ¿Por qué? Por un mal manejo, por corrupción, mal manejo, decía lo que fuese. Eso es lo que mata la enfermedad. Bien, en función de eso, los chinos lo que hicieron, y para continuar les quiero decir que China, ahora mismo, China actual, China de nuestro tiempo, la República Popular China, tiene dos medicinas oficiales: la medicina tradicional y la medicina occidental. Ambas son carreras universitarias, ambas son facultades de medicina. Ambas, la medicina occidental tiene programas de medicina tradicional y la medicina tradicional tiene programas de medicina occidental, de tal manera que han desarrollado la medicina integrativa. Integran la medicina occidental moderna con la medicina tradicional oriental. Y han hecho tal sinergia que la suma de los dos no es dos, la suma de 1 más 1 no es 2, es 3, es más que sus factores. Y todas esas investigaciones que las hacen a nivel de universitario, todas las conclusiones las tiene la OMS, ¿eh? Sino que la OMS está un poco también media corrupta, que por ahí se va por un lado, se va por otro, ¿eh? Todo eso está a nivel de investigación refrendado por investigaciones rigurosísimas con un universo estadístico que no puede tener otro país. Cuando en Occidente se hace una investigación para ver, por ejemplo, un producto en determinada enfermedad en un universo de 200 personas, acá es un universo de miles de personas, porque como son más de 1.300 millones y es una dictadura, a la hora de que lo agarran del cogote a uno y lo ponen ahí para pasar la prueba, pasa de ser un ciudadano a un conejillo de Indias sin chistar. Tienen esa ventaja. Entonces, ellos, ¿cómo han manejado este asunto? No quiere decir esto que lo han manejado solo con medicina tradicional. Es absurdo. La participación de la medicina occidental en esta pandemia, incluyendo el desarrollo de vacunas, ha sido muy valioso y sí, lo sigue siendo, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, en la gran experiencia, desde la época de la Revolución China con Mao Zedong hasta hacia la fecha, fines de la década del 50, 60, hasta la fecha, ya estas dos medicinas trabajan juntas y todos los casos clínicos lo ven con las dos, entonces lo llevan una alta ventaja en el manejo de la enfermedad. Nosotros somos alrededor de 33 millones de peruanos. China son 1.300 millones de chinos. Nosotros con 33 millones de peruanos somos una calamidad en salud pública. ¿Se imaginan si Perú tuviera 1.300 millones de personas? ¿Cómo manejar la salud pública? ¿Ustedes saben lo que es manejar la salud pública de 1.300 millones de personas? Claro, tienen su medicina tradicional, por eso ha sobrevivido ese pueblo, y por otra parte tienen la medicina occidental, la han aunado en una medicina integrativa y tienen una respuesta muy favorable para atender la salud de tanta gente. Bien, entonces, ellos, cuando aparece el COVID, los chinos, ya me vamos a meter con los rasgados esto, los chinos desarrollan un plan de diagnóstico y tratamiento para el COVID. Se ponen las pilas y vamos a ver qué hacemos con esa vaina. Y las indicaciones sobre la rehabilitación con medicina tradicional, hacen un plan de diagnóstico y tratamiento para el COVID
y con indicaciones sobre la rehabilitación con medicina tradicional durante la convalecencia del COVID. O sea, lo primero que hacen es ver en qué medida podemos, con esta medicina tradicional, atender el post-COVID, que dicho sea de paso, deja a la persona bien deteriorada, dependiendo, claro, de cada persona. Algunos son más vitales, tienen mayor resistencia, bueno, la han pasado y se recuperan rápido. Pero alguien que haya estado en unidad de cuidados intensivos va a pasar meses. Yo tengo varios conocidos, entre ellos un señor que es muy cercano mío, que maneja todo lo que es la informática acá. Le afectó el COVID, estuvo en cuidados intensivos, ha salido de cuidados intensivos hace un mes y todavía anda con un andador en su casa con interdiarias sesiones de rehabilitación. No puede caminar, lo deja prácticamente fuera de combate. A los que no hayan ido todavía no hayan ido a una UCI y hayan tenido en su casa una infección fuerte, una infección que ha tenido fiebre, dolor de cabeza, un montón de cosas, pero no ha llegado a UCI, esos todavía siguen por ahí sin olfato, problemas de gusto, de vitalidad, falta de apetito, desgano, baja de peso. Todo eso, o sea, el virus pasa y ya sea que no hagas un cuadro de UCI o si no un cuadro del cual está en la casa, pero también fuerte, los deja varios meses, dependiendo obviamente de cada persona, varios meses con bastante y franco deterioro tanto orgánico como energético. Nosotros vemos pacientes así, varias veces a la semana. Bien, entonces, lo primero que hicieron es hacer un plan de diagnóstico y tratamiento para el COVID, sobre todo para rehabilitar a la gente, porque es que quedaba bien maltrecha, pues, ¿no? Entonces, durante la coalición, emitidas, ¿quién hace esto? Fíjense quién lo hace. Emitidas por la Oficina General de la Comisión Nacional de Salud y la Oficina General de la Administración Nacional de Medicina Tradicional China en China. Estamos hablando de un área importante de lo que acá sería el MINSA, el Ministerio de Salud. Dicho sea de paso, el año pasado, cuando más o menos entre los meses de mayo a junio, la doctora Amanda Lovera nos invitó para hacer, para el MINSA, no me acuerdo para qué departamento, una guía, ¿no?, de medicina tradicional, que lo conformamos varios profesionales de esta área, ¿no?, entre ellas dos escuelas, la escuela de Neichin con el doctor Leopoldo Martos y un servidor representando a la Escuela de Sanadoras. Se diseñó un manual de prevención en ese sentido, que según me dijo la doctora Lovera, estaba por salir o por publicarse. Espero que lo publiquen de una vez, porque va a pasar la pandemia y no lo han publicado todavía. Bien, entonces, este departamento es del mismísimo gobierno chino. Se ha elaborado la guía de ellos, a través de esa entidad, elaborar una guía sobre el uso de la acupuntura y moxibustión, ya no solo para prevenir, ya no solo para atender el post-COVID, sino para tratar el COVID. O sea, comenzaron haciendo prevención. Después pasaron a hacer un programa para atender lo que es la rehabilitación después de haber pasado por un caso crítico de COVID. Después ampliaron la guía para llevarlo ya al terreno del tratamiento del COVID. Guía para el uso de acupuntura y moxibustión para tratar COVID-19. Como referencia para el personal médico en la implementación de acupuntura y en la orientación. Ahora, esta guía ha sido hecha, en principio, para que sirva de referencia a todo el personal médico sanitario y que sea implementado, pero no solamente eso. Y en la orientación a pacientes en casa.
O sea, no solamente hacer el procedimiento al paciente cuando viene a la consulta, sino que además enseñarle, por ejemplo, a nivel de la moxibustión, a seguir el tratamiento todos los días en su casa. Estoy hablando de cómo ha hecho China y cómo sigue haciendo China ahora mismo con respecto al COVID. Veamos, ese sonido que escuchan es mi perro que está acostado y está durmiendo. Bien, vamos a ver la guía, para que ustedes se den cuenta cómo es la figura. La guía consta de 3 partes, o sea, ha sido desarrollada de esta manera. Principio de aplicación de la acupuntura. Punto número 1. 2. Método de aplicación de acupuntura y moxibustión. O sea, primero el principio terapéutico y después el cómo voy a hacerlo. Y tercera parte de esta guía es, y esto es lo interesante, y es lo que vamos a promover en nuestras consultas, sobre todo de Villa El Salvador, a partir de las próximas semanas, intervención domiciliaria con acupuntura y moxibustión bajo supervisión médica. Nosotros ya hemos tenido algunos casos en el cual el paciente ya con oxígeno y solo con moxibustión, ni siquiera con aguja, no ha pasado a UCI. Eso es comenzar hablando de nuestra experiencia, ahora estamos hablando de la experiencia de China. Bien, vamos a ver un poco de qué trata esa guía. Esto creo que es muy importante para los practicantes y que tanto las personas que puedan ser pacientes o tener un paciente, un familiar o algo para que se den cuenta que esta es una buena opción para la prevención y el tratamiento inclusive. Y también para el practicante de la acupuntura tenga toda esta información para que lo vaya aunando a sus conocimientos. Entonces voy a contarles cómo se ha desarrollado esa guía. Durante la época de la pandemia, la aplicación de la acupuntura debe estar subordinada a la situación general y llevarse a cabo bajo la dirección de instituciones médicas de todos los niveles. Esto porque en China se manejan a nivel sanitario, es oficial. El tratamiento con acupuntura debe implementarse estrictamente de acuerdo con los requisitos de cuarentena y desinfección. Eso quiere decir, por si acaso, porque hay gente que cree, no, con esa acupuntura no importa, no hay cuarentena. No, sí. El tratamiento no excluye que de ser necesario y de ameritar el caso, el tratamiento conlleve o a los pacientes a que tengan las medidas de la cuarentena y la desinfección. Se hace énfasis en esto porque hay mucha gente que cree, no, ya, bueno, con la acupuntura nomás, ya salgo. No. Esto no se puede saltar. Si la cosa amerita, se hace el tratamiento bajo cuarentena y con todas las medidas de desinfección que haya que tener. En el caso de tratamiento con acupuntura para casos confirmados, de acupuntura en casos confirmados y en recuperación, si hay un cuadro en que hay varios pacientes que están confirmados o varios pacientes que ya lo tienen y están en recuperación, se puede tratar de manera colectiva, o sea, así como lo hacemos en Villa El Salvador, que entran varios pacientes a la vez, claro, bajo las medidas necesarias, atenderlos no de uno en uno, sino grupal. Cuando hay sospecha de contagio, se debe tratar a los pacientes en habitaciones separadas, obviamente. Si el paciente está infectado o ya se infectó, pero está en fase de recuperación, ya pueden meterlos en la misma habitación a todos. Pero si hay sospecha de contagio, tienes que aislarlo. A ese se le trata solo, por si acaso. En el caso con la moxibustión puede usarse en condiciones seguras durante la aplicación. Esto es interesante. Cuando se hace moxibustión puede usarse en condiciones seguras, eso quiere decir con las medidas necesarias de seguridad. Se puede usar la moxibustión durante la aplicación de terapia de oxígeno con soporte respiratorio, cosa que hemos tenido un par de casos nosotros. Que el paciente ya con oxígeno le hemos hecho moxibustión. Ese es el caso.
El diagnóstico clínico, las etapas, la clasificación y la diferenciación del síndrome mediante la medicina tradicional china para el COVID deberán seguir, ojo, el plan de diagnóstico y... Ay, perdón, me olvidé esto. El plan diagnóstico y tratamiento del COVID, en este caso porque es oficial en China, emitido por la Oficina General de la Comisión Nacional de Salud y la Oficina General de la Administración Nacional de Medicina Tradicional China. En China, para hacer esto, tienes que estar autorizado por esta entidad. Acá, como no está reglamentado, con hacerlo con cuidado. Del mismo modo, se deben considerar las características de la acupuntura para que la aplicación sea más apropiada. Eso ya lo entienden los acupuntores. Es de fácil contagio, aunque todas sean de fácil infección, independientemente de la edad y los síntomas que sean similares. Bueno, ya lo sabemos. Datos del proceso. O sea, nosotros para poder hacer ese tipo de requerimientos que dice esta guía, necesitamos tener ciertos conocimientos. La epidemia en principio penetra en el cuerpo humano a través de ¿dónde? En principio a través de la boca y la nariz. Y la mayoría de ellos, ya el virus, está un tiempo acá arriba, en las zonas altas. Si se descuelga al primer lugar que va a comprometer es al pulmón. Y como el pulmón y el vaso, páncreas, configuran el plano energético llamado Taijing, eso quiere decir que es un solo canal, que de aquí para acá es vaso y de aquí para acá es pulmón, pero es un solo canal, es como decir la mano izquierda y la mano derecha. Lo que le pasa al pulmón es fácilmente transmisible al vaso. Por eso que cuando se afecta el pulmón aparece la anosmia, no hueles, pero llega al vaso por vía de ese canal, comienza la jausia, no sientes el gusto. Entonces, pulmón, vaso, en primer lugar, son las cosas que se afectan mayormente. Es lo primero que pasa en un infectado por COVID. Luego se afecta el estómago y el intestino grueso, con síntomas relativamente leves. Este proceso se da en los pacientes que se han infectado, que están haciendo síntomas, pero que no es necesario llevarlo a una UCI, ni ponerle oxígeno, ni nada. Está con ese cuadro, el pulmón, el vaso, el estómago, el intestino grueso son los afectados, y síntomas relativamente leves. Pero cuando el bicho sale de ese territorio, afortunadamente es una poca cantidad, como les he dicho, 3 a 5%, no, 15% entran a unidades de intensivo. No, esa pequeña proporción quiere decir que ya no solamente se afectó el pulmón, el vaso, el estómago y el intestino grueso, sino que además alcanzó al maestro de corazón, que también se le llama pericardio, al hígado y sobre todo, y aquí está el problema, al riñón. Cuando el COVID ha salido de este territorio de ser manejable y pasa allá la necesidad de internarlo y probablemente ir a una UCI, quiere decir que ya maestro de corazón o pericardio, hígado y riñón se han sumado al conjunto orgánico afectado. La cosa se pone difícil. Ya estos se enferman de gravedad. Ya si se afectó eso, ya quiere decir que la cosa es grave. Ya es de cuidado, se podría morir. La enfermedad cambia rápidamente. Puede pasar de un estadio a otro con mucha facilidad, teniendo una patogenia central muy clara y establecida y una evolución a síndrome. Eso no lo voy a explicar porque eso es clase de energética. Mediante la estimulación de puntos de acupuntura,
ya vamos entrando, en las extremidades. Cuando dice puntos de acupuntura en las extremidades, fundamentalmente se están refiriendo a los puntos subantiguos que se encuentran en el trayecto de la mano al codo y del pie a la rodilla. Mediante la estimulación de los puntos de acupuntura en las extremidades, se llega a las vísceras o órganos internos del meridiano, o sea, a partir de ahí ingresas al órgano afectado y a través de sus ramas colaterales externas, para desde ahí atacar directamente el lugar donde está el virus. Eso quiere decir, por ejemplo, el canal del pulmón comienza en el tórax y llega al dedo pulgar. Los puntos Shu que están en las extremidades van del pulgar al codo. Cualquiera de esos puntos que yo ponga van a ir directamente a influir al pulmón. De frente, sin atenuantes, al pulmón. Y desde ahí hacen su acción, ¿no? Por eso dice, para atacar directamente el lugar donde se encuentra el virus. Si es en el pulmón, cojo el canal del pulmón y me voy por ahí hasta el virus. ¿Para qué? Estimulando y fortaleciendo los órganos y el chi, o sea, la energía del pulmón, en este caso, separando y expulsando así la epidemia. Aquí te da la pista. Por otra parte, la acupuntura también se aplica para estimular o tonificar o potenciar el chi, que es la energía, al tiempo que mejora la protección de los órganos, sistema defensivo, y reduce el daño causado por la epidemia con secuela. La función de la evolución de la patogénesis, en función de la evolución de la patogénesis, seguimos con todo esto lo que están haciendo los chinos. En función de la evolución de la patogénesis, la aplicación de acupuntura se divide en este caso en tres partes. Observación médica, obviamente. Antes de ponerse a poner puntos, tiene que haber al profesional del campo que evalúe el estado actual que está en ese momento el paciente, bajo observación médica. Una vez que tiene la observación médica, como consecuencia de ello se desarrolla un diagnóstico y como consecuencia de ello se desarrolla un principio terapéutico, el tratamiento clínico. Y una vez que se ha desarrollado observación médica, diagnóstico y tratamiento clínico o principio terapéutico más terapéutica, ya hay que atender la recuperación. Esas son las tres etapas que se trabaja. Mediante la diferenciación de los síntomas que presentan los órganos y sobre qué meridianos o canales de energía el tratamiento se aplicará principalmente sobre los puntos de acupuntura que coinciden con otros puntos de acupuntura de acuerdo con los propios síntomas clínicos, siguiendo el principio menos a más. Esto para quienes están participando en la charla, es lo que a veces les digo. Hay dos tipos de enfermedades, la enfermedad o el cuadro agudo y el cuadro crónico. Si es agudo hay que actuar con premura, pero si es un proceso que te permite ir pasando por etapas, hay que tratar siempre de menos a más. No de frente tirar toda la batería que tienes, sino ir probando de menos a más, de menos a más. Así responde el tratamiento. La aplicación de la acupuntura o de moxibustión va a depender de las condiciones específicas de cada caso, eso es cierto. Dependiendo del paciente, su vitalidad, la edad, las enfermedades que haya tenido y una serie de factores, va a depender de esas condiciones específicas de cada paciente. Obviamente siguiendo los principios de conveniencia, o sea, si conviene y qué conviene poner en ese momento. Sencillez, porque la terapéutica y la acupuntura y la moxibustión es muy sencilla, segura y eficaz. Ya mis alumnos, si hay algunos que están ahí presentes, saben a lo que me estoy refiriendo en eso de menos a más.
que se haga lo conveniente en cada caso y que no anden por ahí queriendo hacer cualquier cosa o por querer pedir más de lo necesario, ser sencillo en el procedimiento, tener las seguridades del caso en el tratamiento clínico, y eso, bien hecho, va a generar una respuesta altamente eficaz en el tratamiento de esta o de cualquier otra enfermedad. Crearemos condiciones adecuadas. Seguimos viendo, estamos hablando en función de la guía y que nos va a servir a nosotros también para aplicarlo inclusive acá con nuestros pacientes. Por eso es que les estoy contando en esta charla eso. Crearemos condiciones adecuadas y se hará todo lo posible para aplicar la acupuntura durante todas las etapas clínicas. Eso es lo que hacen en China. Tiene que ver la forma de aplicar la acupuntura durante todas las etapas clínicas, asintomáticas, sintomáticas, graves, de ser posible en todas. Ya no hacen nada de que, no, la acupuntura para prevenir, no, la acupuntura para recuperar, no. Todas en China están utilizando en todas las etapas clínicas de la acupuntura. Y además puede ser utilizada con medicina herbal. La acupuntura se puede usar junto con medicina herbal en la fase de tratamiento clínico para desarrollar el papel de sinergia. Sinergia entre la acupuntura, la moxibustión, más las hierbas. Esa es la parte que yo he aportado, esa guía del que les hablaba del ministerio, ¿no? Mi colega, el doctor Martos, hizo la parte de acupuntura y yo me encargué de la parte de herbolaria. El tratamiento de los pacientes en recuperación debe centrarse en la acupuntura, por lo que se recomienda abrir nuevas clínicas. Miren lo que dicen los chinos. El tratamiento de los pacientes con COVID en recuperación debe centrarse en la acupuntura. Este es un documento oficial de lo que sería el Ministerio de Salud de chino. El tratamiento de los pacientes en recuperación debe centrarse en la acupuntura, no dice debe centrarse en otra cosa. Y los chinos ahí lo que dicen es textual, o sea, literal. Por lo que se recomienda, por eso mismo, abrir nuevas clínicas de rehabilitación mediante la acupuntura para tratar el COVID-19. Mira tú, decía doña Santitos, una abuelita que vivía por mi casa ahí en Suya. Ahora bien, la selección de puntos de acupuntura y la forma de aplicación está basada en la evidencia recogida en textos de la antigüedad. Miren ustedes, el uso de la acupuntura no está basado en las evidencias que ya las tienen por probanza en las investigaciones modernas, sino por las evidencias que vienen de los textos antiguos, de los tradicionales, de la alta antigüedad. La selección de puntos, o sea, para yo elegir qué voy a hacer con la acupuntura con el paciente, el basamento es la tradición. Evidencia recogida en textos en los estudios clínicos y en estudios básicos realizados actualmente, ya claro, incorporan lo que ahora se conoce, e incorporan los resultados de estudios de acupuntura mostrados en estudios anteriores para mejorar ¿qué? La función pulmonar, regular la inmunidad innata, los factores antiinflamatorios y proinflamatorios, y con ello activando la ruta vagal colinérgica antiinflamatoria y regulando el sistema respiratorio. Y con ello superando así los daños producidos por la inflamación pulmonar producida por la neumonía, que en este caso es neumonitis, por su alta inflamación que produce.
Seguimos con la guía, que yo se les estoy compartiendo porque hay muchas cosas de esta guía que nosotros podemos hacer acá en el Perú, ahí donde estemos en nuestra consulta. Obviamente esta es una charla informativa, por eso es que estoy diseñando, sobre todo para acupuntores, un seminario, un pequeño curso rápido, para que todo esto que dice que hay que hacer, traducirlo a puntos y cómo se hace. Porque tenemos no solamente la experiencia, lo hemos hecho, sino tenemos la información de toda esa experiencia de China. Así que ya les anuncio que por ahí, en la brevedad posible, vamos a hacer un cursito así de rápido para que esto que estamos diciendo que hacen los chinos o que hemos venido haciendo nosotros, lo puedan hacer. Seguimos a la guía en China. Se debe enseñar y animar. Esto es importantísimo. Fíjense, una de las pautas que dice en la guía que el gobierno chino hace. Se debe enseñar y animar a los pacientes a realizar moxibustión, o sea que, oye, mira, ya, yo te he tratado hoy día, te marcas este punto, lo haces de esta manera y lo haces mañana a tal hora. Aplicar presión y masaje sobre los puntos de acupuntura, etcétera. O sea que el paciente va a la consulta y nosotros le podemos enseñar algunos lugares o puntos de energía para que ellos mismos en su casa se hagan su moxibustión o su masaje en sus puntos. Recomendación oficial del gobierno chino a todo su pueblo. Obviamente, bajo la orientación de profesionales, claro, porque quien solo va a orientar va a ser alguien que sabe, ¿no? No va a venir por ahí el panadero a decir que va a hacer. Profesionales de la acupuntura. Y fíjense lo que dice aquí. Para poderlo divulgar y masificar esta situación que están recomendando, recomiendan el uso del Internet en terminales móviles, o sea, celulares, y aplicaciones móviles como WhatsApp. O sea que tú a tus pacientes le armas un grupete, les dices en presencia cómo lo tienen y qué deben hacer y cómo lo tienen que hacer, y los puedes monitorear por WhatsApp. Así están haciendo los chinos. U otras para lograr un tratamiento que ayude en la enfermedad y estimule la recuperación física y mental, que eso no lo toca casi nadie, el Shen. Nuestros pacientes que vemos que han tenido COVID o que alguien se les ha muerto por COVID, tienen el campo psicoemocional bastante afectado. Por lo tanto, no solamente hay que hacer prevención, tratamiento del COVID con acupuntura y moxibustión, sino que además hay que recuperar ese psiquismo dañado y profundamente afectado, sobre todo por el miedo y la tristeza en estos pacientes o bien familiares de pacientes fallecidos. Se ha de prestar atención a la comunicación y el seguimiento entre el médico y el paciente. Eso quiere decir, yo les recomiendo, pero estoy monitoreando a través de esta, por ejemplo, el WhatsApp, como están viendo, alguna pregunta, una duda, estoy diciendo, el monitoreo. Así como la recopilación, resumen y análisis de datos de diagnóstico y tratamiento de manera oportuna y completa. Por eso que les está yendo bien, pues, a estos chinitos. Ahí se ha originado el mal, pero ahí está. Manejándolo sin mayores sobresaltos. Bien, y con esto terminamos la charla, no sin antes decirles que ya les comunicaré en su momento, sobre todo para nuestros alumnos o que estén estudiando, un taller, seminario, taller, para que esto que hemos dicho que se está haciendo en China y cómo se hace,
ya lo traduzcamos a procedimientos. O sea, mira, se hace esto en tal fase, se tal todo eso. Voy a hacer diseñar un seminario, está un poco corto de tiempo, voy a hacer todo lo posible por terminarlo. Además, comentarles que nuestros dos centros terapéuticos, el de Villa El Salvador, está en Santiago de Surco, para cita de informes al 955-793-231. Y si es en Villa El Salvador, los informes y las citas al 993-304-223. Al WhatsApp. Ahí separan su cita y no sé cuánto, ¿no? Villa El Salvador es una, como les decía, es una consulta que ya tiene más de 25 años ininterrumpidos que estoy atendiendo y es una consulta que maneja tarifa social, o sea, no maneja la tarifa que se manejaría en otros lugares. La idea en Villa El Salvador, desde un comienzo que estamos ahí, siempre ha sido tarifa social. Hay mucha gente que inclusive no tiene recursos suficientes como para pagar una consulta muy onerosa. Y inclusive tenemos por ahí unos cuantos, 2, 3 pacientitos que inclusive su condición económica no les permite siquiera esa tarifa social y los atendemos de todas maneras. Por otra parte, también informarles que comienza un curso de formación en acupuntura en moxibustión el sábado 21 de este mes, de agosto. Comuníquense con ustedes si están interesados en hacerlo. Y el primer sábado del mes de octubre comenzamos el curso de herbolaria china o herbolaria oriental con plantas regionales, o sea, con plantas de acá, porque las plantas que utilizan en China son plantas de allá y no todas se pueden conseguir, así que nosotros trabajamos a nivel de equivalencias. ¿Ok? Y algunas sí se pueden conseguir. Bien, entonces nada, pues les agradezco la atención. Voy a poner este vídeo en el grupo de acupuntura para todos y probablemente lo deje también abierto para que se pueda enterar quien esté interesado. Por mí, a ver, dice Yanina, ¿cuánto tiempo dura el curso de herbolaria? 6 meses. Comienza octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Si hay alguna pregunta por acá. No, si tienen alguna pregunta, si quieren hacerla, hagan. Lo dura, ta. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. A ver. Muy bien. Ok. Bueno, entonces nos estamos viendo. Si quieren revisar la charla, va a estar en los grupos para que le puedan echar una miradita. Bien, ya les estaremos avisando del seminario taller para complementar esto, porque esta es una charla informativa, no es un curso, no es un seminario, no es un taller, por eso no he hablado de puntos, ¿no? Bueno, ni procedimientos, es decir. Se ha dicho, miren lo que hay, miren cómo se está manejando esto a nivel mundial, en China, todo eso es todo lo que hay. Ahora, qué hacer y cómo hacerlo, eso ya debería quedarlo en un seminario taller. Mínimo un seminario. No curso, un seminario taller. Ok, entonces buenas noches, gracias por la atención, nos estamos viendo y ya les estaremos pasando algunas otras charlas que vamos a dar, entiendo que una vez al mes, sobre tópicos distintos. Bye. Pasen buenas noches. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias. Chao.